Fue quizás el mejor o uno de los mejores columnistas del periódico, no obstante que generaba muchas reacciones en contra de ciertos estamentos conservadores y ultras de la ciudad de Medellín por la posición independiente, crítica, ácida de Alberto en el análisis de muchos temas que normalmente hasta ese momento no se trataban en la prensa colombiana, y sobre todo con el lenguaje, el conocimiento, el rigor y la propiedad de Alberto, porque uno podía estar en desacuerdo con muchas de sus tesis y de sus planteamientos, pero Alberto todo lo investigaba, porque sus columnas eran, a pesar de ser breves, una cuartilla y cuarto, eran columnas muy fundamentadas, donde siempre entrecomillaba, donde había mucha cita, donde había mucha precisión. Era impresionante la cantidad de información y de opinión y de análisis que Alberto desarrollaba en unas columnas tan breves, tan cortas, sobre temas además muy complejos y muy profundos. Y Alberto lo hacía, eran irrefutables. Uno podía disentir y decir lo que quisiera, pero todas las denuncias que hacía con nombre propio eran cargadas de verdades, sin duda alguna. He de reconocer en este momento que nos trajo muchos dolores de cabeza en varias oportunidades, porque nuestros mismos integrantes del Consejo Editorial del Mundo, periódico liberal y realmente liberal en el auténtico sentido de la palabra, se escandalizaban, o muchos estamentos económicos, anunciadores, empresarios, también se sorprendían, nos llamaban, nos enviaban cartas, nos amenazaban con quitarnos la pauta publicitaria, nos la quitaban y nos la quitaron durante mucho tiempo, por considerar que Alberto era comunista, que Alberto era marxista, que Alberto los atacaba, que atacaba el establecimiento. Pero he de decir también que nosotros siempre lo respaldamos, que nunca le colgamos ninguna columna, que no obstante las diferencias y las distancias ideológicas o políticas que pudiéramos tener en una coyuntura determinada o frente a un problema cualquiera, apoyamos sólidamente a Alberto en todos los sentidos. Él era la opinión diferente, pero no por ser diferente era porque impactaba, era por lo que decía, por el ojo que tenía, por la mirada distinta, constructiva, porque mucha gente pensaba que era destructiva, pero no era destructiva, era constructiva, porque él hacía planteamientos, sacaba otras luces, tenía otras lecturas, enriquecía el debate, y al mirarse a una sociedad que nunca se había querido mirar, que escasamente se sigue mirando, porque la ciudad sigue siendo una ciudad bastante cerrada, y hay un fervor antioqueño que le hace mal a la región y a las ciudades. Sigue siendo una ciudad bastante excluyente, donde siguen y han prosperado y se han fortalecido algunos mitos que habría que derrumbar, y que él luchaba por derrumbarlos, y para decirle a los paisas y a la gente de Medellín: hombre, no se crean todos esos cuentos, que somos los más berracos y los más grandes y los más... No, aquí hay estos problemas que nadie veía o nadie quería ver. Entonces Alberto, en ese sentido, pienso que contribuyó, abrió una frontera cultural, mental. Era un aire completamente fresco, puro, limpio, porque la mirada de Alberto siempre fue pura, la mirada de Alberto siempre fue transparente. Yo no le conocí una sola causa mezquina a Alberto, o defender algo en donde pudiera llegar a tener un interés personal, porque jamás lo tuvo. Los únicos intereses de Alberto tenían que ver con la sociedad, con las ideas, con los libros, con el cine, con la cultura en general y con la gente. Y hay que leer a Alberto Aguirre en su última etapa en la revista Cromos. Hay que hacerle también, en mi opinión, un reconocimiento a la dirección de la revista Cromos, en su momento a Gonzalo Córdoba, que era el presidente del grupo, el gerente, y a Marian Ponsford, que fue la directora, porque si en Medellín las columnas de Alberto impactaban, en Bogotá también. No obstante que aquí toda la vida, pues desde la época de Gerardo Molina y de muchos otros autores de izquierda, el mismo Vázquez Carrizosa y demás, Caballero, Enriquito Santos en su época universitaria y posuniversitaria cuando llegó de Alemania,
pero las de Alberto seguían siendo las diferentes, desde luego controversiales, desde luego punzantes, porque es que yo creo que Alberto en su vida, yo no sé cuántas columnas alcanzó a escribir Alberto, centenares, desde luego, y muy pocas, yo no creo que pasen de 50, eran columnas donde no planteara algo de fondo. En todas, siempre él se preocupaba por dejar una idea, por transmitir un pensamiento, por romper, por sacudir.